El coche negro se detuvo frente a la casa vecina a las 3 de la madrugada. Piotr Kovalchuk no dormía. Hacía tiempo que había olvidado cómo dormir por las noches. A través de una rendija en las contraventanas, vio como dos hombres con uniforme del NKV le arrastraban al maestro Semyonov hacia el coche. Este no gritaba, solo miraba hacia las ventanas de su casa, donde el rostro de su esposa se distinguía blanco tras la cortina. «Señor, recibe el alma de tu siervo», susurró Piotr sin emitir sonido. Sabía que el siguiente sería él. El tercer interrogatorio de la semana pasada había terminado con las palabras del investigador. «Piénsalo bien, Pope. Si reniegas de tu Dios, irás a Siberia. Si no reniegas, irás más allá de Siberia». Piotr pensó. 3 días y 3 noches, y decidió que no iría a ninguna parte. «Masha», tocó a su esposa en el hombro. «Despierta a los niños». En silencio. María abrió los ojos al instante. Tampoco dormía. «¿Han venido?» «A por los Semyonov». «Los siguientes somos nosotros». Se prepararon en 18 minutos. Piotr lo sabía con certeza. Contaba los latidos de su corazón. 2 atillos con ropa, un icono de Nicolás el taumaturgo, envuelto en un rasnik, una bolsa con galletas. Su hija Olya, de 14 años, no hizo ni una sola pregunta. Solo se puso un abrigo sobre el camisón y tomó a su hermano menor de la mano. «¿A dónde vamos?», preguntó Misha, de 8 años. «De visita», respondió Piotr. «A casa del tío Stepan». Era verdad y mentira al mismo tiempo. Stepan Gritsenko los esperaba al borde del barranco, a las afueras del pueblo. Junto a él había otros 5. El herrero Ostap con su esposa, la viuda de un kulak desposeído. Hanna con sus 2 hijos. «¿Están todos?», preguntó Stepan. «Todos los que se han atrevido». El herrero Ostap escupió en la oscuridad. «Se han llevado a los Semyonov. Lo he visto». «Lo sé». Stepan los guió por el fondo del barranco, luego a través de un bosquecillo y después de nuevo por el barranco. Piotr llevaba a Misha en brazos. El niño se había dormido, sin entender que esa noche dividiría su vida en un antes y un después. Después de 1 hora, se detuvieron junto a una colina cubierta de avellanos. «Es aquí», dijo Stepan. Piotr no veía nada más que arbustos y arcilla. Pero Stepan apartó las ramas y a la luz de la luna brilló una oquedad negra, la entrada a una cueva. «La encontré cuando era niño». Stepan hablaba en un susurro. «Venía aquí a jugar. Nadie lo sabe». Piotr dio un paso adelante y sintió cómo el aire frío del subterráneo le tocaba el rostro. Olía a humedad, a arcilla y a algo antiguo, a piedra que no había visto el sol en miles de años. «Padre», Hanna lo agarró de la manga. «¿Y si nos encuentran?». Piotr se volvió. 9 pares de ojos lo miraban en la oscuridad, asustados, perdidos, buscando algún tipo de apoyo. Había sido sacerdote durante 23 años. Había bautizado a esas personas, las había casado, las había confesado. Conocía sus pecados y sus oraciones. Y ahora esperaban de él palabras que les dieran la fuerza para descender a ese agujero negro. «No nos encontrarán», dijo Piotr. «El Señor nos cubrirá con su mano, y si nos encuentran, será su voluntad». Fue el primero en adentrarse en la oscuridad. La tierra lo recibió, fría, húmeda, viva. Las bóvedas de la cueva se cerraron sobre su cabeza, separándolo del mundo donde los coches negros se llevaban a la gente a ninguna parte. Detrás se oyó un susurro. Los demás descendían tras él. «Señor», pensó Piotr, «los estoy llevando bajo tierra, vivos, a la tumba. Perdóname si me equivoco». Pero la voz interior, la misma que no le había permitido renegar, guardaba silencio. Eso significaba que no se equivocaba. Afuera amanecía. En algún lugar lejano, en el pueblo, el coche negro ya se acercaba a la casa del sacerdote Kovalchuk. Pero el sacerdote no estaba allí. El sacerdote estaba bajo tierra,
donde no alcanzaba el poder de los hombres de uniforme. Por ahora no alcanzaba. Así comenzaba su nueva vida, en la oscuridad, en el silencio, en la eterna espera. Una vida que duraría largos 8 años. Durante los 3 primeros días, María contó las respiraciones. Inspiración. Oscuridad. Expiración. La piedra presiona el pecho. Inspiración. En algún lugar llora la pequeña Catrusia, la hija de la viuda Hannah. Expiración. Esto no es una tumba, es un hogar. Nuestro nuevo hogar. Al 4.º día dejó de contar y empezó a actuar. Así no se puede vivir, le dijo María a su marido cuando los niños por fin se durmieron, acurrucados sobre la paja. O nos volvemos locos, o construimos aquí una vida. Piotr la miró a la luz temblorosa de la tea, la única que se permitían encender. ¿Qué propones? Lo que sé hacer. Orden. Había sido maestra durante 15 años, hasta que cerraron la escuela y la despidieron por ser esposa de un ministro de culto. Durante 15 años había transformado el caos de las cabezas de los niños en conocimiento. Ahora le tocaba transformar el caos de la supervivencia en vida. María empezó por el espacio. La cueva resultó ser más grande de lo que parecía la primera noche. La sala principal, unos 20 pasos de largo, 3 ramales laterales, un estrecho pasadizo que conducía a algún lugar en el interior de la colina. Aquí dormirán las familias con niños, ordenó, dibujando con un trozo de carbón en la pared. Aquí, los demás. Este rincón será para las provisiones. ¿Y aquí? Se calló, mirando un pequeño nicho en la pared. Aquí habrá una escuela. ¿Una escuela? El herrero Ostap resopló. ¿Qué escuela, María Stepanovna? Lo que necesitamos es sobrevivir. Precisamente por eso, respondió ella. Los niños no deben convertirse en bestias, y nosotros tampoco. El horario apareció en la 3.ª semana. No escrito. María lo guardaba en su cabeza, y lo recitaba cada mañana. Levantarse, cuando Stepan regresaba de su incursión nocturna y anunciaba que había salido el sol. Desayuno, porciones estrictamente medidas, clases para los niños, trabajo para los adultos. La hora de silencio era obligatoria, porque en la oscuridad la gente perdía la noción del tiempo y enloquecía por el insomnio. «Mamá, ¿para qué aprender las letras si no hay libros?», preguntó una vez Olya. «Porque algún día habrá libros, y tú debes saber leerlos». María enseñaba a los niños a escribir con una varilla en arcilla húmeda, como en la antigua Babilonia, de la que una vez habló a sus alumnos. Les enseñaba a contar con piedrecitas. Les contaba la historia, la verdadera, la que ya habían borrado de los libros de texto soviéticos. «¿Es verdad que arriba nos matarán?», preguntó Misha, de 8 años. María guardó silencio. «La verdad es que arriba hay gente que tiene miedo. Miedo de un Dios que no entienden. Miedo de pensamientos que no controlan. Miedo de nosotros, porque nosotros no les tenemos miedo». «Pero si tenemos miedo», susurró Katrusia. «Tener miedo no es una vergüenza. Lo vergonzoso es dejar de ser humano por miedo». Por las noches, cuando todos dormían, María lloraba. En silencio, en las manos juntas, para que nadie la oyera. Lloraba su casa con geranios en las ventanas, la escuela, que olía a tiza, el cielo, sobre todo el cielo. Luego se secaba las lágrimas y comprobaba que todos los niños estuvieran tapados. Al final del primer mes, la cueva había cambiado. Había cuerdas con ropa secándose, estantes de piedras planas, un rincón para la oración, donde Piotr oficiaba cada noche una liturgia silenciosa. «Has construido una casa con miedo», le dijo su marido una vez. «No», respondió María. «He construido una casa a pesar del miedo. Son cosas diferentes». Afuera, sobre sus cabezas, la NKV seguía buscando al sacerdote Kovalchuk. Pero aquí, en la oscuridad, ya ardía un fuego, débil, tembloroso, obstinado.
un fuego que María no permitía que se apagara. Todavía no permitía, pero en algún lugar del pueblo, en un despacho con un retrato de Stalin, ya estaban desplegando un mapa de las colinas circundantes, y el dedo de alguien se deslizaba lentamente hacia la marca Barranco Negro. Stepan Gritsenko recordaba el sabor del pan verdadero, del que amasaba su madre en el horno, untado con arcilla. La corteza crujía, la miga respiraba calor. Eso fue hace 20 años, antes de la desculaquización, antes de las listas de fusilamiento, antes de la huida. Ahora amasaba la masa con harina robada en completa oscuridad. «Stepan Petrovich», susurró Hanna. «Allí arriba alguien andaba. Lo he oído». «Cabras», respondió él, sin dejar de trabajar. Pastan cerca del barranco, pero sus manos temblaron. Cada ruido de arriba podía significar el final. Pasaron 3 meses. Stepan se convirtió en el proveedor, el único que salía al exterior. Una vez a la semana, en plena noche, cuando hasta los perros dormían. Conocía cada sendero, cada barranco, cada arbusto tras el que podía esconderse de la luz de la luna. «¿Cómo no tienes miedo?», le preguntó una vez el padre Piotr. Stepan sonrió, mostrando su boca desdentada. 3 dientes le habían arrancado en el interrogatorio del 32. «Tengo miedo, cada vez. Pero el hambre da más miedo que el miedo, padre». Había desarrollado un sistema. En un granero abandonado cerca del arroyo curvo, dejaba notas para Oksana, su prima hermana, la única que sabía de los fugitivos. Ella traía harina, sal, a veces, preciada grasa de cerdo. A cambio, Stepan le arreglaba las herramientas, que recogía por la noche y devolvía una semana después. «Te juegas la cabeza», decía Oksana. «Si se enteran...». «No se enterarán, y si se enteran, soy yo solo. No os delataré». Era la verdad. Stepan llevaba consigo una cuerda, no para las tareas del campo, para sí mismo. Si lo atrapaban, sabía lo que haría. La NKVD sabía cómo soltar las lenguas. En la cueva construyó un horno. Uno de verdad, de piedras y arcilla, con una chimenea que se adentraba en una grieta de la roca. El humo salía lejos, a medio kilómetro, se dispersaba entre los árboles. «Genial», reconoció el herrero Ostap, él mismo un manitas. «No es genial. Simplemente llevo 20 años pensando en cómo sobrevivir si vuelven». El pan salía raro, plano, duro, con sabor a humo y tierra. Los niños hicieron muecas las primeras semanas, luego se acostumbraron, luego les encantó. «Tío Stepan, ¿por qué el pan es negro?», preguntó Misha, de 8 años. «Porque es de la oscuridad», respondió Stepan. «La oscuridad nos alimenta, la oscuridad nos esconde, la oscuridad es nuestra amiga». El niño se quedó pensativo. «¿Y la luz es enemiga?». Stepan guardó silencio durante un largo rato. Luego se agachó, tomó al niño por los hombros. «La luz son las personas de arriba. Algunos son buenos, otros malos, pero no sabemos quién es quién. Por eso nos escondemos de todos». Aquella noche volvió a salir. La luna se escondía tras las nubes. Perfecto. Stepan se arrastró por el campo, como le habían enseñado en la guerra alemana, cuando aún luchaba por el zar. El cuerpo recordaba los movimientos, pegarse al suelo, quedarse quieto, escuchar. En el granero le esperaba una nota de Oksana. Solo 2 palabras. «Buscan cerca». Stepan quemó el papel, restregó las cenizas en el barro. El corazón le latía con fuerza, pero las manos permanecían firmes. Cogió el saco de harina y patatas. Se lo echó a la espalda. En el camino de vuelta oyó voces. Una patrulla. 2 hombres. Caminaban por la carretera. Fumaban. Reían. «Dicen que en el Barranco Negro hay cuevas. Mañana comprobaremos». Tonterías. Allí no ha entrado nadie en 100 años. Stepan yacía en la cuneta, pegado a la tierra helada. El saco le pesaba en la espalda.
El corazón le latía tan fuerte que le parecía que se oía a 1 kilómetro. La patrulla pasó de largo. Stepan regresó al amanecer, gris de barro y miedo. En silencio, le entregó el saco a María. En silencio, se acostó en su rincón. Solo cuando todos se durmieron, se permitió temblar. Mañana comprobaremos. Les quedaba una noche para borrar las huellas, un día para encontrar un nuevo refugio, o quedarse y rezar para que no los encuentren. Stepan sabía lo que elegiría la comunidad. Ya no podían huir. Eso significaba que tendrían que volverse invisibles, verdaderamente invisibles. Cerró los ojos y empezó a contar los latidos de su corazón. Al amanecer, el plan estaría listo. Por la mañana, Stepan reunió a todos y pronunció una sola palabra: más profundo. Oksana se despertó por el llanto de un niño, un llanto silencioso, contenido, como le habían enseñado. El pequeño Taras, de 4 años, abrazaba una piedra contra su pecho, una piedra gris común y corriente, a la que llamaba caballo. «Mamá, el caballo está enfermo», susurró. «Está frío». Oksana atrajo a su hijo hacia sí. En la oscuridad del nuevo escondite, más profundo, como había ordenado Stepan, hacía aún más frío que arriba. Habían bajado allí hacía 3 días y los niños aún no se acostumbraban. «Caliéntalo con tu aliento», le dijo, «como papá calentaba tus manos en invierno». Taras se quedó quieto. Recordaba las manos de su padre, grandes, cálidas, con olor a hierro y humo. Papá trabajaba en la herrería con Ostap, hasta que llegaron los hombres de uniforme. Grigori. Oksana cerró los ojos. Hacía 18 meses se habían llevado a su marido directamente desde el horno. Una semana después, informaron. Fusilado como enemigo del pueblo. Sin juicio, sin despedida, sin tumba. «Mamá, ¿papá también está bajo tierra?», preguntó Katria, la mayor, de 6 años. Oksana no sabía qué responder. Probablemente sí. En algún hoyo a las afueras de la ciudad, junto con otros enemigos. «Papá está en el cielo», dijo finalmente. «Nos mira. ¿A través de las piedras? A través de todo». María organizó a los niños en una escuela incluso allí, en la nueva cueva. 6 niños estaban sentados en semicírculo. Olia y Misha Kovalchuk, los 2 hijos de la viuda Hanna, y Katria con Taras. Oksana observaba cómo su hija trazaba letras en la arcilla húmeda. M-A-M-A. «Muy bien», la felicitó María. Katria no sonrió. Había dejado de sonreír por completo después de ver cómo se llevaban a su padre. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando en silencio. Luego, no habló durante 3 días. 6 años. Un niño debería reír, correr, jugar con otros niños. Y mi hija está aprendiendo a callar y a esconderse. «Oksana», la llamó Stepan. «Ven». Su suegro estaba sentado junto al nuevo horno, más pequeño que el anterior, pero igual de ennegrecido por el hollín. Había envejecido durante estos meses bajo tierra, o simplemente ella no lo había notado antes. «¿Los niños se adaptan?», preguntó en voz baja. «Taras cree que estamos jugando al escondite». «Katria», Oksana vaciló. «Katria entiende demasiado». Stepan asintió. «Se parece a Grigori, él también lo entendía todo. Por eso…» No terminó la frase. No era necesario. Grigori entendía lo que estaba pasando en el país. Hablaba de ello en voz alta, una vez, no a la persona adecuada. «Los salvaré», dijo Oksana. «A vuestros nietos, cueste lo que cueste». «Lo sé», respondió Stepan. «Por eso estás aquí». Por la noche, Oksana no dormía. Escuchaba la respiración de los niños, contaba las inhalaciones y exhalaciones, un hábito que había adquirido después del arresto de su marido. Comprobar que sus seres queridos seguían vivos. 2 años, quizás 3, quizás 10. ¿Cuánto tiempo pasarían en esta madriguera? ¿Cuánto tiempo crecerían sus hijos sin sol, sin hierba,
sin cielo. Taras murmuró algo en sueños. Algo sobre un caballo, sobre papá, sobre «no te vayas». Oksana lo abrazó con más fuerza. «No me iré. Nunca». Recordó las últimas palabras de Grigori, aquella mañana, antes de ir a trabajar. «Cuida de los niños. Pase lo que pase, cuida de los niños». Como si lo supiera. Quizás lo sabía. Al amanecer, habían aprendido a sentir el tiempo incluso sin luz. Katria se acercó a su madre. «Mamá», susurró, «he inventado un juego». «¿Cuál?» «Somos sombras. Las sombras no hacen ruido, no lloran, no tienen miedo. Las sombras simplemente esperan a que vuelva a salir el sol». Oksana abrazó a su hija con tanta fuerza que ésta chilló. «¡Qué lista eres, mi niña!». Katria, por primera vez en meses, casi sonrió. «Papá decía, los listos sobreviven». «Sí», pensó Oksana, «pero a veces también matan a los listos, por ser demasiado listos». Afuera, sobre la espesura de la tierra y la piedra, comenzaba un nuevo día. En algún lugar de allí, la gente iba a trabajar, los niños a la escuela y los coches negros a por nuevas víctimas. Y aquí, en la oscuridad, 6 niños aprendían a ser sombras y esperaban el sol. Junio de 1941. Cuarto año bajo tierra. Taras cumplió 12 años cuando la tierra tembló de verdad por primera vez. No como por los pasos de una patrulla, no como por el paso de una carreta. Era un rugido, profundo, gutural, como si la propia tierra gimiera de dolor. «Mamá, ¿qué es eso?». Oksana se llevó un dedo a los labios. Todos se quedaron quietos. Incluso el pequeño Misha, que ya había cumplido 12 años, dejó de respirar. El rugido se repitió. Luego otra vez, y otra. «Explosiones», susurró Stepan. Su rostro, a la luz de la astilla de madera, se había vuelto gris. Bombas. Las noticias se filtraban lentamente, como el agua a través de la piedra caliza. Oksana, que recogía comida del escondite, trajo la primera noticia. «Alemanes. Guerra. El frente se mueve hacia el este». «¿El NKVD?», preguntó el padre Piotr. «Se han evacuado. Todos. En una sola noche». Taras no entendió por qué los adultos se miraron de forma tan extraña, como si no supieran si alegrarse o tener aún más miedo. «¿Podemos salir?», preguntó Katria. Tenía 10 años y casi había olvidado cómo era el cielo. «No», cortó su madre. «Ahora es más peligroso que antes». La guerra lo cambió todo, y no cambió nada. Arriba, los amos habían cambiado. En lugar de ruso, alemán. En lugar de estrellas rojas, cruces negras. En lugar de coches de policía, motocicletas con sidecar. Y ellos seguían sentados en la oscuridad. Taras llevaba la cuenta de los días, arañando marcas en la pared. 1461 días bajo tierra. 4 años. 1/3 de su vida. «Cuéntame sobre el mar», le pedía a su madre cada noche. Oksana cerraba los ojos y hablaba de las olas, del viento salado, del horizonte donde el agua se funde con el cielo. Ella misma solo había visto el mar una vez, de niña, pero para Taras lo inventaba de nuevo, cada vez un poco diferente. «Cuando termine la guerra», prometía ella, «iremos, juntos». «¿Y cuándo terminará?». La madre guardaba silencio. Los bombardeos se habían vuelto tan habituales como la lluvia. Taras aprendió a distinguirlos por el sonido. Los lejanos, un rugido sordo. Los cercanos, la tierra se desmoronaba del techo. Una vez, la explosión fue tan fuerte que se derrumbó una esquina de su refugio. Misha se rompió un brazo. María le colocaba el hueso a la luz de una astilla de madera, y el niño mordía un trapo para no gritar. «¡Aguanta!», susurraba Taras, apretando la mano sana de su amigo. «Las sombras no lloran, ¿recuerdas?». Misha asintió. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero permanecía en silencio. El juego de Katri se había convertido en su religión.
En el 43, Stepan regresó de la superficie blanco como la cal. ¿Qué? Oksana lo agarró de la manga. Los alemanes se retiran. Tragó saliva. El ejército rojo está llegando. Silencio. Entonces, empezó María. Entonces, el NKVD volverá, terminó el padre Piotr. Junto con el ejército. Taras miraba a los adultos y no entendía. 4 años atrás habían huido de unos. Luego se escondieron de otros. Ahora, los primeros regresan. ¿Alguna vez saldremos? Preguntó. Nadie respondió. Por la noche, cuando todos dormían, Taras se arrastró hasta la estrecha abertura que conducía arriba. No tenía intención de salir. Solo quería mirar. A través de la rendija entre las piedras, vio el cielo. Negro, salpicado de estrellas. En algún lugar del horizonte, ardía un resplandor. Ya fuera un incendio, un atardecer o la guerra. El mar, pensó. ¿Es así de grande? Se quedó sentado así hasta el amanecer, absorbiendo el mundo con los ojos. Luego regresó a la oscuridad, a la única vida que conocía. La guerra sobre sus cabezas continuó durante 2 años más. Y ellos siguieron esperando. Taras cumplió 14, luego 15. Creció en la oscuridad, como un hongo pálido. Su piel no conocía el sol. Sus ojos se habían acostumbrado a la penumbra eterna. Pero cada noche tenía el mismo sueño. El mar, infinito, azul, libre. Y asimismo, de pie en la orilla. En mayo del 45, arriba disparaban al aire y gritaban, ¡Victoria! Y bajo tierra, 11 personas escuchaban esos gritos y tenían miedo, porque sabían que, para ellos, la guerra solo estaba empezando de nuevo, porque ahora tendrían que decidir, salir o quedarse para siempre. Y Taras ya sabía lo que elegiría su padre. El abuelo Mijailo moría lentamente, como se apaga una lámpara votiva sin aceite. Tenía 67 años. De ellos, 25 los había pasado huyendo. Primero de los rojos, luego del NKVD y ahora de nuevo de los rojos. El círculo se había cerrado. «Acércate, jovencito», susurró a Taras. «Siéntate a mi lado». Taras se dejó caer sobre la fría piedra. A la tenue luz de la astilla de madera, el rostro del anciano parecía de cera, amarillo, translúcido. Se había unido a la comunidad hacía 3 años, cuando los alemanes quemaron su granja. Antes de eso, se había escondido solo, en otra cueva, a 20 verstas de aquí. ¿Sabes por qué me escondo?, preguntó Mijailo. Usted fue un petliurista. El anciano sonrió con amargura, y la sonrisa se convirtió en tos. Petliurista. Tenía 22 años. Creía que Ucrania sería libre. Llevaba una cinta amarillo-azul en el gorro. Hizo una pausa. Luego llegaron los rojos, y comprendí. Por esa cinta te matan. Taras escuchaba en silencio. Conocía esta historia, a retazos, insinuaciones, pero ahora Mijailo hablaba de otra manera, como un hombre que sabe que es la última vez. 25 años, jovencito. No vi a mi madre antes de morir. No me casé. No tengo hijos. Todo, por la cinta. Por un sueño. ¿Se arrepiente? Mijailo guardó silencio durante mucho tiempo. Me arrepiento de que el sueño no se haya hecho realidad. No me arrepiento de haber soñado. Stepan regresó de la superficie al amanecer. Su rostro estaba gris. ¿Qué?, preguntó María. Nueva ola. Se llevan a todos los que colaboraron con los alemanes. Se sentó, respirando con dificultad. Y también a los que no colaboraron. Han llamado a Oksana para interrogarla. Oksana palideció. ¿A mí? ¿Por qué? Preguntaron dónde estaba su marido. Ella dijo que lo habían fusilado en el 38. Lo comprobaron. La dejaron ir. Por ahora. Por ahora. Esa palabra flotaba en el aire, como un hacha sobre la cabeza. Una cosa más, añadió Stepan. En el pueblo hay un nuevo apoderado. Joven, entusiasta.
Dicen que ha jurado encontrar a todos los enemigos del pueblo que no han sido eliminados. El padre Piotr se persignó. 8 años, dijo en voz baja. 8 años hemos esperado que mejore, y solo ha empeorado. Mijailo murió 3 días después, por la noche, mientras dormía. Tarás se sentó a su lado hasta el último suspiro. El anciano deliraba, llamando a una tal Oksana, no a la hermana de Stepan, sino a otra. Quizás a una novia, con la que nunca se casó. Quizás a una hermana. Quizás a su madre. Lo enterraron en el túnel más alejado, en un nicho que Ostap excavó en mediodía. El padre Piotr rezó una oración. María lloraba en silencio. Vivió con miedo toda su vida, dijo Stepan después. 25 años. Y murió en una madriguera, como un animal. Murió libre, replicó Tarás. Todos lo miraron. ¿Libre?, repreguntó el padre Piotr. ¿Aquí, bajo tierra? Querían matarlo. No lo mataron. Vivió su vida. Él mismo decidió cómo vivir. ¿Acaso eso no es libertad? Stepan miró al joven largamente, escrutándolo. Has madurado, muchacho. Tarás no respondió. Pensaba en la cinta amarillo-azul que nunca había visto. En el sueño por el que se muere. En que arriba hay un nuevo comisionado que busca enemigos del pueblo. Y en que tiene 16 años y no quiere morir en una madriguera. Aquella noche, Tarás tomó una decisión. Aún no sabía cuándo ni cómo. Pero sabía con certeza. Saldría a la superficie. Vivo o muerto, pero saldría. Porque 25 años con miedo no son vida. Son una muerte lenta. Y arriba, en el despacho del nuevo comisionado, yacía una denuncia. Anónima. 3 palabras. Viven bajo tierra. Hanna Sirko fue la última en bajar a la cueva, en la primavera del 47, cuando la denuncia de una vecina convirtió su vida en la superficie en una sentencia de muerte. Era Enlace, la única que aún podía salir sin riesgo de ser reconocida. Su rostro no figuraba en las listas del NKVD todavía. El comisionado Kravtsov ha recibido una denuncia, dijo, apenas recuperando el aliento tras el descenso. 3 palabras. Viven bajo tierra. En la cueva se hizo silencio. Hasta los niños dejaron de susurrar. Stepan fue el primero en romper el silencio. ¿Quién la escribió? No lo sé, pero Kravtsov ya interrogó a Oksana. Durante 3 horas. No dijo nada. María abrazó a Olia, una mujer de 22 años que aún se estremecía ante los ruidos fuertes. ¿Cuánto tiempo tenemos? Hanna negó con la cabeza. Días, quizá horas. Kravtsov es joven, cruel, quiere congraciarse. No se detendrá. Tarás encontró a Hanna junto al arroyo subterráneo, donde se lavaba las manos una y otra vez, como si intentara borrar algo invisible. «Usted ha visto el cielo», dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Hanna levantó la cabeza. A sus 29 años aparentaba 40. Piel grisácea, canas prematuras, los ojos de alguien que ha visto demasiado. «Lo he visto». «¿Cómo es?» Ella guardó silencio. Luego dijo en voz baja. «Azul, tan azul que duele mirarlo. Y las nubes, blancas, esponjosas como...» Su voz se quebró. Como las almohadas en las que dormía de niña. Tarás tragó saliva. «Quiero salir. Lo sé. Stepan me lo contó. ¿Me ayudará?» Hanna lo miró largamente. Un joven de 16 años que había pasado más de la mitad de su vida bajo tierra, que no recordaba el sabor de las manzanas, que nunca había visto el amanecer. «Te ayudaré», dijo finalmente, «pero no ahora. Kravtsov espera que alguien asome la cabeza. Ha puesto puestos de vigilancia en todas las barrancas». «¿Entonces cuándo?» «Dentro de 3 días, en la noche de Iván Kupala. Todo el pueblo estará celebrando junto al río. Retirarán los puestos». 3 días se hicieron eternos, como 3 años. Tarás no durmió.
Yacía en la oscuridad, escuchando la respiración de los que dormían, e imaginaba el cielo. Azul, tan azul que duele mirarlo. En la segunda noche, Katria se sentó a su lado. Ahora tenía 15 años y hacía tiempo que había dejado de jugar en las sombras. «Llévame contigo», susurró. «No». «¿Por qué?» «Porque si atrapan a uno, hay una posibilidad de mentir. Si atrapan a dos, los fusilan a ambos». Katria guardó silencio. Luego dijo: «¿Volverás?». Taras no respondió. No lo sabía. La noche de Iván Kupala olía a humo y a ajenjo. Hanna sacó a Taras por una salida de emergencia, una estrecha grieta que nadie conocía, salvo ella. «Ve hacia el bosque, no mires atrás. Si oyes un grito, corre». Taras asintió. El corazón le latía tan fuerte que temía que lo oyeran. Dio un paso, otro, un tercero, y entonces vio el cielo. Era negro, nocturno, pero cuajado de estrellas. Miles, millones de estrellas, y cada una brillaba tan intensamente que Taras se quedó sin aliento de asombro. Estaba de pie, con la cabeza echada hacia atrás, y lloraba. Por primera vez en 8 años lloraba. Esto es por lo que vale la pena vivir. Y entonces oyó una voz a su espalda. «Alto, manos a la cabeza. Joven, cruel». El comisionado Kravtsov. Taras se giró lentamente. A la luz de la luna brilló el cañón de una pistola. Sabía que alguien saldría. Kravtsov sonreía. «Llévanos a los demás, te dejaré vivir». Taras miró las estrellas, la pistola. Al hombre que quería destruir a todos los que amaba. Y tomó una decisión. «¡Corran!», gritó a la oscuridad. «¡Corran!». Un disparo desgarró la noche. La bala le atravesó el hombro. Taras cayó, pero no murió. Kravtsov quería un guía vivo. Y falló a propósito. O no a propósito. Taras nunca lo supo. Pero sí supo otra cosa. Su grito fue escuchado. Cuando Kravtsov arrastraba al herido hacia la cueva, la entrada estaba vacía. Stepan había logrado llevar a todos a lo más profundo, donde hasta las antorchas se apagaban por falta de aire. Durante 3 días el comisionado buscó. Golpeó las paredes, gritó a la oscuridad, prometió amnistía, amenazó con fusilamientos. La oscuridad guardó silencio. Al 4.º día, Kravtsov fue llamado al distrito. Algo sobre una revisión de casos, sobre una comisión de Moscú. Se fue, prometiendo volver. No volvió. Febrero de 1956. Hanna bajó con un periódico. Por primera vez en todos esos años no traía comida, sino papel. «Lean». Su voz temblaba. El 20º Congreso. Yrushov habló. El culto a la personalidad, las represiones, la rehabilitación. María tomó el periódico. Le temblaban tanto las manos que las letras bailaban. Violaciones masivas de la legalidad socialista. Leyó en voz alta. Inocentes condenados. El padre Piotr se santiguó. Por primera vez en 17 años, no a escondidas. «¿Es verdad?», preguntó Oksana. «¿O es una nueva trampa?». Stepan guardó silencio durante un largo rato. Tenía 73 años. La barba completamente blanca, los ojos como los de un topo ciego, desacostumbrados a la luz. «Salimos», dijo finalmente. «De uno en uno, con cuidado. Pero salimos». La primera en salir fue Katria. Tenía 23 años y solo recordaba el sol como un recuerdo infantil y difuso. La luz la golpeó con tal fuerza que gritó de dolor. Llevó una venda en los ojos durante una semana. Luego se la quitó y lloró al ver los colores. Colores de verdad, no las sombras grises de la cueva. El segundo en salir fue Taras. La cicatriz en el hombro hacía tiempo que había cicatrizado, pero le dolía antes de la lluvia, su único vínculo con aquel mundo de arriba. Tenía 23 años. Nació en el subsuelo y creció en la oscuridad. Contempló el primer amanecer de su vida sin parpadear, hasta que las lágrimas le nublaron la vista. «Esto»,
No encontraba las palabras. Esto valió la pena la espera. No todos salieron. Stepan subió a la superficie, permaneció 1 hora bajo el sol y regresó abajo. «Hay demasiado ruido ahí arriba», explicó. «Demasiada luz, demasiado de todo». Vivió en la cueva 4 años más. Murió durmiendo, en silencio, como quería. Lo enterraron allí mismo, junto al abuelo Mijaíl, en el túnel más alejado. El padre Piotr fue rehabilitado. A título póstumo, no llegó a vivir 2 meses después de la liberación. El corazón se le paró por la noche, durante la oración. María fue la última en salir. Tenía 59 años. Canosa, encorvada, casi ciega, pero viva. «He salvado a los niños», le dijo a su hija Olia. «Eso es lo importante. 17 años bajo tierra». Taras pensaba a menudo en ello después, cuando trabajaba como maestro en una escuela rural, cuando se casó con la sobrina de Gana, cuando nació su hijo. 17 años en la oscuridad porque el Estado temía a un sacerdote, a un herrero, a una viuda con hijos. Gente corriente cuya única culpa era existir. Llevaba a su hijo a la cueva todos los años. Le mostraba la entrada, cubierta de hierba. «Aquí nací», le decía. «Aquí sobreviví. Aquí comprendí que la libertad no es un lugar, es una elección». El niño no entendía. Quizá no debía entenderlo. Pero Taras recordaba las estrellas de aquella noche en que salió por primera vez. Recordaba cómo se ahogó de belleza. Recordaba el disparo y su grito que salvó a los demás. Recordaba que eligió la luz, incluso cuando la luz significaba una bala. En 1989, antes de morir, Taras lo escribió todo en un cuaderno. Nombres, fechas, historias. La última línea. «Querían que desapareciéramos. Sobrevivimos. Esa es la victoria. No la venganza, no el olvido. Simplemente la vida. Simplemente la luz después de la oscuridad». El cuaderno se conserva en la familia hasta el día de hoy. Las sombras se fueron. Quedaron las personas.